Qué privilegio poder cantarle a Dios, cantarle a nuestro Señor, alabarle, escuchar un coro también alabando a Dios y poder nosotros decir, Jesús nació. Amén. Cuando los que hemos tenido el privilegio de ser padres, creo que hay dos anuncios que nos impactan muchísimo y no me dejarán mentir. El primer anuncio es cuando nos dicen que viene un bebé a la familia, ya sea que nos llame nuestra esposa por teléfono o que la hayamos acompañado al laboratorio por los resultados, no importa cómo sea y en qué oportunidad se dé ese anuncio, siempre nos impacta, nos alegra, nos llena de alegría. Y el segundo anuncio es cuando nos dicen, ya está llegando. Y si estábamos con nuestra esposa, bueno, pues compartimos las carreras y los nervios y salimos, que se nos olvida la maleta, que no sabemos qué hacer, pero si recibimos la llamada telefónica también, ¿no? Nos alegra muchísimo y ya no hayamos cómo desplazarnos para estar con ella y estar esperando a que llegue nuestro bebé, nuestro hijo. Y yo creo que esto ha sido a lo largo de la historia siempre. Es cierto que es algo natural, pero la llegada de un hijo siempre nos llena de alegría. El pasaje que leímos, les voy a pedir que tengan ahí sus Biblias, en Lucas capítulo 2. El pasaje que leímos habla de un anuncio y hemos estado hablando y escuchando estos últimos días acerca de la revelación de los ángeles a la mamá de Jesús, al papá. Y bueno, hoy vamos a tener en este pasaje vamos a ver la revelación de las huestes celestiales. Y quiero corregir, la revelación al que fue el padre legal del Señor Jesús, José, como dice la Biblia, del que se creía que era su padre, porque él fue solamente el padre legal, adoptivo del Señor Jesús. Pero quiero que tengan ahí sus pasajes, voy a volver a leer algunos de los versículos, ya leímos del versículo 1 al 17, versículo 1 al 7 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. En primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La revelación de las huestes celestiales, un anuncio para todos. En aquellos días, como dice la Escritura, bueno, era el tiempo en que María estaba ya embarazada y estaba esperando al Señor Jesús. Antes se había anunciado por el ángel a Elizabeth, su prima, que iba a dar a luz un hijo. Este iba a ser Juan el Bautista. Y a ella se le había anunciado también que iba a concebir del Espíritu Santo. Eso lo vemos un capítulo antes, en Lucas 1. Y en este tiempo, ya estamos en este momento prácticamente en el mes seguramente 9 prácticamente, y en estos días había un edicto de Augusto César, que fue el emperador romano entre los años 30 antes de Cristo y 14 después de Cristo. Así que nos sitúa en este momento justamente en que se hace este edicto, y los edictos para los censos, para los empadronamientos, se hacían cada 14 años. Y de hecho los censos se tardaban muchísimos años.
No era como hoy se hacen en algunos países, incluido el nuestro, que es relativamente muy rápido, que van casa por casa y tocan la puerta y nos preguntan un montón de datos y los contestamos y se van las personas y ya queda ese registro que después se captura y bueno, es todo un proceso, no es tan rápido, pero tampoco toma 14 años. De hecho, los censos en México se hacen cada 10 años. Pero era esto lo que se estaba haciendo y en donde se pedía a cada hombre que viajara a la ciudad de donde pertenecía a su familia para que fuera allí. ¿Qué era lo que hacían? Se registraban, daban su nombre, el nombre de su familia, cuál era su oficio y qué propiedades tenía. Y era para efectos del servicio militar o cuestiones militares y también para el pago de impuestos. Los judíos estaban exentos de este servicio militar, pero sí tenían que pagar impuestos y tenían que ir y empadronarse y registrar estos datos que ya he mencionado. Entonces, este es el momento que está viviendo José y María y el pueblo de Israel. Este es el tiempo en que están, y dice en el versículo 4 que subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, porque ellos estaban en Nazaret, y fue a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. José pertenecía a la familia de David, es decir, era descendiente. Y él va a esta ciudad de Belén, que estaba a unos... al sur de Nazaret, estaba a unos 130, 140 kilómetros, así que el viaje no era sencillo, eran varios días. Y algo adicional es que María estaba embarazada, estaba muy cerca de dar a luz e hizo este viaje. Y a veces nos preguntamos por qué tuvo que viajar ella, porque cuando leemos un poquito más respecto de este edicto, decía que los varones tenían que ir a registrarse. Hasta donde entendemos no era obligatorio que las mujeres, las esposas también fueran, pero ella fue. Y es que Dios estaba guiando este proceso que ellos estaban viviendo. Y había profecías que se iban a cumplir con todo lo que ellos estaban haciendo, como ellos lo estaban haciendo, como ellos lo estaban viviendo, porque Dios había dicho cómo iba a suceder, y entonces iba a suceder así. Y Dios los va guiando en este viaje, en este proceso. María va, y seguramente con muchas incomodidades, ya se imaginarán, aquellas hermanas que han tenido el privilegio de ser mamás, cuando ya están en el mes 8, en el mes 8 y medio, ya se vuelve un poco difícil muchas cosas, desde sentarse, acostarse, dormir, hacer las tareas que están acostumbradas a hacer, se torna complicado, se torna difícil. Pero bueno, aquí va María viajando hacia Belén junto con su esposo para este censo que el Imperio Romano estaba realizando en todo el mundo conocido, es decir, en todo lo que le pertenecía a ellos, que habían conquistado. Entonces, ¿por qué era importante también, por qué es importante que se nos menciona que era de la familia de David? Pues porque Dios había prometido a David que el Mesías saldría de su descendencia. Y Belén es la ciudad de David. Y los descendientes de David eran esta pareja que iba rumbo a Belén. Entonces, María y José viajan y llegan hasta la ciudad de David, hasta Belén. Vemos también, hermanos, cuando en versículos 6 y 7, si ustedes tienen sus Biblias ahí, no lo voy a volver a leer, pero ahí la tienen ustedes, dice que se cumplieron los días de su alumbramiento. Cuando ellos llegaron y estaban en Belén, entonces llegaron los días en que tenía que nacer el bebé, tenía que nacer el Señor Jesús. Y dice que dio a luz a su hijo primogénito. Esto nos permite ver que fue el primero de varios hijos que tuvo María. Más adelante en los evangelios podemos leer de los hermanos y las hermanas del Señor Jesús. Esto era hijos de José y de María. Así que María, siendo virgen, concibió del Espíritu Santo,
pero después tuvo una vida normal con su esposo José y tuvieron más hijos. Entonces Jesús era el hijo primogénito y dice que lo envolvió en pañales. Cuando estaba leyendo este versículo 7, recordaba yo cómo nos enseñaron a los que somos de cierta generación, no sé las generaciones ahora creo que ya no lo hacen así, pero envolver a los bebés, decíamos nosotros, como si fueran tamal, ¿verdad? Así con los bracitos pegaditos, bien envueltos para que no se espantaran ellos mismos. Pero creo que ahora la recomendación es que se dejen así sueltos y bueno, van cambiando las costumbres, lo que los médicos van recomendando y lo que las abuelitas y los abuelitos más modernos también van recomendando. Pero en ese entonces, bueno, la costumbre, cuando leemos de estas costumbres, era que con un pedazo largo de tela se envolvía al bebé para que estuviera bien protegido del frío y estuviera cuidado por la mamá. Así que lo envolvieron en pañales y dice que estaba en un pesebre, es decir, que no estaba en una cuna, no estaba dentro de una casa, seguramente estaba en un establo, que podía ser una estructura de madera, como los establos a veces nos los imaginamos, pero lo más seguro es que haya sido una cueva que utilizaban los dueños de estos animalitos que tenían allí. Estaba la casa y estaba cercano a la casa una cueva donde los tenían, o no tan cercana, pero estaba esta cueva. Y los pesebres, dicen algunos estudiosos, que podrían ser de dos tipos. Uno, una estructura, tipo hecho de madera, pero también estructuras de piedra que se adaptaban para poder poner ahí el alimento de los animalitos. No sabemos exactamente qué tipo de pesebre era, pero estaba allí el bebé, el Señor Jesús, y dice aquí, no había lugar. ¿Y por qué no había lugar? Bueno, Belén era ciertamente un pueblo pequeño, y recordemos que de todos los lugares estaban viajando a las diferentes ciudades de donde eran sus pueblos, de cada varón, de cada familia, y llegaban allí y la costumbre era que los familiares les dieran asilo, les dieran hospedaje a los familiares que llegaban viajando para el censo, para el empadronamiento. Y seguramente, imagínense un pueblo pequeño donde las familias, bueno, apenas tenían lugar, donde a lo mejor habría solamente un mesón, no era como aquí en la ciudad que hay hoteles por todos lados, ¿verdad? Muchísimos, o en las zonas turísticas. Aquí no, esto era un pueblo y era un pueblo pequeño y no había lugar. Entonces seguramente llegaron con sus familiares y no había lugar. Ya alguien más había llegado antes, seguramente se habían retrasado en el camino porque María no podía caminar rápido. José viajó con ella, entonces seguramente iban a un paso más lento. No lo sé exactamente, pero no había lugar. Y el lugar que encontraron fue un establo. Y la cuna que encontraron para el Señor Jesús recién nacido fue un pesebre. Así que, aun cuando la tradición era que se recibiera a los familiares, no había lugar. Esto era el momento que estaban viviendo el pueblo de Israel y en particular José, María y el bebé recién nacido. Imagínense. Algunas veces sucede que va la mamá al hospital y no hay lugar en el hospital para recibirla y ya está en trabajo de parto. Hace muchos años, como 58 años, pasó algo así y llegó esta mamá corriendo al hospital y no había lugar. Y entonces la mandaron en una ambulancia a un hospital subrogado para que fuera atendida allá, a muchos kilómetros del hospital original. Y casi nace el bebé en la ambulancia. Bueno, esa mujer era mi madre y ese bebé era yo. Entonces, a veces sucede que no hay lugar y ponen a los papás en aprietos. Imagínense a José sin lugar, con su esposa a punto de dar a luz, con un bebé en camino y sin encontrar dónde quedarse. Bueno, encontraron un lugar, no el ideal, pero estaban ahí. Y yo creo firmemente que además de mostrar la humildad en que llegó el Señor Jesús, el Rey y el Creador de todas las cosas, a un pesebre, a un establo, también fue algo muy particular que Dios usó, vamos a verlo un poquito más adelante, que Dios usó para dar
claras indicaciones de cómo llegar y encontrar a Jesús, a los pastores. Vamos a continuar ahí en el capítulo 2 de Lucas. Dice el versículo 8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cuál es esta revelación que traían las huestes celestiales? Ya dijimos que estas huestes celestiales eran los ángeles. Un ángel se presenta primero a un grupo de pastores, y estos pastores estaban allí cuidando a sus rebaños. ¿Cómo se veía a los pastores en esta época? Bueno, no se veían como alguien que pudiera estar constantemente yendo al templo, por ejemplo. Entonces no se podían purificar, y los religiosos de aquella época no los consideraban aptos, digamos, eran marginados, menospreciados, a pesar de que era una labor importante, pero era como ellos los veían. Y esto se debía a que vivían junto con las ovejas y no seguían todos los principios que las reglas rabínicas que estaban escritas en el Talmud, en este escrito que tenían los rabinos. Entonces, así era como se veían estos pastores. Eran humildes y además eran marginados. Pero dice aquí que el ángel se aparece a este grupo de hombres que están ahí cuidando a sus rebaños, a las ovejas. Y cuando Dios manda a este mensajero para este gran mensaje, un mensaje muy especial, el más trascendental para los seres humanos en toda la historia, lo manda con estos pastores. Es cierto, después va a dar un mensaje de manera distinta a unos magos de Oriente, ricos, que venían desde el Oriente. Pero aquí llega, y los primeros a los que les da la noticia para que vayan y busquen a este niñito que había nacido, a este bebé, a Jesús, son los pastores. Estos hombres humildes, y muestra su gracia para con la humanidad. Dios muestra su gracia para con la humanidad. Y es un anuncio que hace, sí a los pastores, pero es un anuncio que nos hace a todos, a toda la humanidad. Y algo que no dejo de pensar cuando veo este pasaje, que llega con los pastores que están cuidando a las ovejas y que son a los primeros a los que le da la noticia, pienso en que Jesús se declara más adelante, Él dice de sí mismo, más adelante en su vida, allá en Juan 10, leemos que dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Pero también cuando Juan ve a Jesús acercarse, que está en el río Jordán bautizando, levanta la vista y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús como el buen pastor, pero Jesús también como el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué el pecado del mundo? Bueno, porque dice la Biblia que todos, absolutamente todos, hemos pecado, que no hay justo ni aun uno. Y entonces, como todos hemos cometido pecados, todos somos culpables delante de Dios y merecemos la condenación eterna por violar las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, por infringir su ley. Y todos necesitamos desesperadamente de alguien que pague lo que nosotros tenemos que pagar, porque no nos alcanzan, las obras no nos alcanzan, las cosas buenas que podemos hacer no nos alcanzan, toda una eternidad no bastaría para pagar nuestros delitos delante de Dios, nuestros pecados, y necesitamos a alguien que los pague.
Si nosotros no podemos, debe haber alguien que pueda hacerlo, y este es el Salvador, el que había nacido, el que estaba siendo anunciado por los ángeles aquí. Dice la Biblia que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice, también allá en Romanos, en el versículo 23 del capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús vino y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y dice Juan en su primer carta, capítulo 2, versículo 2, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Seguimos ahí en Lucas, dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. No se nos dice quién era este ángel. Sabemos que Gabriel, el ángel Gabriel, hizo 2 anuncios a Zacarías, anunciándole el nacimiento de Juan el Bautista, y a María, anunciándole el nacimiento de Jesús. Pero aquí no se nos dice qué ángel era. Independientemente de esto, sabemos que era un ángel que era enviado por Dios a dar este mensaje tan importante. Y dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor los pastores. Resulta que 400 años antes, más o menos ese tiempo, había habido el silencio de parte de Dios. No se había comunicado con su pueblo, no había profetas, había este silencio. Y es cierto que la gloria de Dios habitó en el tabernáculo, estuvo en el templo también, se mostró allí, pero había habido este silencio por el pecado del pueblo de Israel. Él se había apartado y los había dejado así 400 años prácticamente, y se estaba nuevamente presentando el Señor a través de los ángeles, llevando este mensaje. Y hoy la gloria de Dios, aquí en este momento que estamos leyendo, los rodea de resplandor. Pero no solamente eso, sino que la manifestación más grande de la gloria de Dios estaba allí en Belén, porque había nacido el Señor Jesús, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Allí estaba. Y el ángel les dijo un saludo que hemos visto en otros lugares de la Escritura. Les dice: no temáis. Y continúa dándoles la razón por cuál no deben temer. Porque he aquí, os doy nuevas, ¿de qué? De gran gozo, que serán ¿para quién? Para todo el pueblo. Y en esta palabra nuevas es la misma que se usa para la proclamación del Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. El evangelista aquí utiliza esta expresión, esta palabra, que es la que usa el ángel. Les traigo nuevas, las buenas noticias, que van a ser de gozo para todo el pueblo. ¿Por qué van a ser de gozo para todo el pueblo? Porque todos pueden entender y escuchar el mensaje de que Jesús ha venido al mundo, de que Jesús va a morir en la cruz. En este momento todavía no, pero Él estaba aquí. Hoy nosotros escuchamos el mensaje de que Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y esa rebeldía que hay en nuestro corazón, y esa rebeldía delante de Dios, porque no hemos guardado sus mandamientos, porque hemos violado su ley, porque no obedecemos, porque hacemos lo que nosotros queremos, a través de Cristo, Él la puede perdonar. Y este anuncio, esta revelación de las huestes celestiales es para todos, para todo el mundo, para todos nosotros. Y dice, continúa el ángel diciendo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador es un título que se le da en el Antiguo Testamento a Jehová, a Dios, y está diciendo, este bebé que ha nacido, este niño que hoy ha venido, es un Salvador, es el Salvador de la humanidad. Cristo, el ungido, el Mesías, que ustedes pastores, como judíos, han estado esperando, ya llegó y ha nacido y está en la tierra. Y esta ciudad de David, ya dijimos, es Belén, casa de pan. Es lo que significa Belén, casa de pan. Y Jesús también diría de sí mismo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree
no tendrás sed jamás. Hay unas 300 profecías acerca del Señor Jesús que se iban a cumplir desde su nacimiento, desde su venida a este mundo y durante toda su vida. Y todas fueron cumplidas. Una de ellas es la promesa a David de que Dios le iba a dar un reino e iba a dar a un rey que iba a ser eterno. Y aquí se estaba cumpliendo. Por eso tenía que ser un descendiente de David, porque el reino iba a ser para la eternidad. Eso lo leemos allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, después lo leen, pero en los versículos 11 al 14 está el resumen de esta promesa que Dios le hace a David. Pero también allá en el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y aquí se estaba cumpliendo, porque en Belén estaba naciendo, y había nacido ya en este momento, el Salvador. Y todas estas profecías se estaban y se iban a cumplir. Hoy se han cumplido, lo sabemos, están ahí, aquí en la palabra de Dios. Y cuando llegó el tiempo, como dice en Gálatas 4, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y este era el cumplimiento del tiempo. Este era el cumplimiento del tiempo. Dice el versículo ahí en sus Biblias, Lucas 2, versículo 12, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y decía hace rato que esta señal era muy particular. Imagínense, un pueblo pequeño, muy pequeño, donde probablemente no había más que un mesón, un lugar para los visitantes. Un niño, una familia hospedada en un establo, con un bebé que había nacido. ¿Cuántos viajeros habían llevado a sus esposas embarazadas a Belén, a punto de dar a luz, que hubieran sido hospedados en un establo y que el bebé fuera encontrado en un pesebre? Así que había señas muy especiales. El mensaje de parte de Dios para los pastores no solamente es que este Salvador había llegado al mundo, que Dios se había acercado a los hombres para traer la salvación. El mensaje incluía también cómo encontrar a este bebé, cómo encontrar al Salvador. Y de la misma manera, cuando vemos en la Biblia el mensaje del Evangelio para nosotros, podemos ver que no solamente nos dice que el Salvador vino y murió por nuestros pecados, sino nos dice que Él se acercó, que Él, Dios, ha hecho todo para la salvación nuestra y que nosotros podemos acercarnos entonces a Él y poner nuestra fe en Él, decidir creer y poner entonces nuestra fe. Porque lo dice la Biblia, porque nos da estas instrucciones específicas de cómo llegar, cómo acercarnos, porque Él ya vino y Él murió por nosotros. Y los ángeles decían, versículo 13, estaba el ángel y aparecieron repentinamente huestes celestiales. Y esta palabra huestes tiene que ver con un ejército. Así que no era un coro, no era un cuarteto, no era un ensamble. Si habla de un ejército, multitudes de los ejércitos celestiales, tiene que ver con quizá cientos o miles de ángeles. Imagínense el coro. Si aquí nos gozamos escuchando al coro cantar, hermanos, estos himnos tan hermosos, alabando a Dios, imagínense escuchar esta alabanza, fuera como poesía coral o fuera con música cantada. Imagínense escuchar: gloria a Dios en las alturas, a este Dios sublime, supremo, soberano, allá en las alturas donde ni los ángeles podían aspirar a llegar. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta paz que estaban anunciando estos ángeles no era la Pax Romana que 30 años antes se había establecido en esta región. Es cierto, no había guerra,
Pero no necesariamente había prosperidad, seguridad, tranquilidad, realización de las personas. No había ni siquiera esta tranquilidad y confianza. Simplemente era ausencia de guerra, que es parte de una definición de paz, es cierto. Pero esta paz ni siquiera tenía que ver con esta tranquilidad interior, aunque vendría después. Tenía que ver con que nosotros como pecadores somos enemigos de Dios. Cuando somos amigos del mundo, dice la Escritura, nos establecemos como enemigos de Dios. Y entonces necesitamos estar en paz con el Creador. Necesitamos restablecer esta relación con Dios. Y era lo que estaban anunciando, que podía haber esta paz del hombre con Dios. Buena voluntad, el favor de Dios para con los hombres. Hay dos versiones o dos traducciones que se dan distintas. Buena voluntad para con los hombres, y hay otras versiones que dicen buena voluntad para los hombres en los cuales Dios se complace. Pero quiero decir algo, hermanos. Independientemente de estas dos versiones y de cómo lo han traducido algunos en algunas Biblias, lo que vemos en la palabra de Dios es que Dios amó al mundo, a todos, y ofrece a todos la oportunidad para ser perdonados. Y todo aquel que cree en Cristo, como dice en Juan 3:16, puede ser justificado, perdonado de sus pecados y librado de la condenación eterna. Entonces puede vivir con tranquilidad y confianza, puede estar en paz con Dios y puede tener esta paz. Y estos hombres, estas mujeres, todos los que ponen su fe en Cristo, son aquellos en los cuales Dios se complace, porque han obedecido al Evangelio, porque han creído en su Hijo y porque son salvos, perdonados y rescatados. ¿Salvados cómo? Porque vino Jesús y hemos dicho que vino a salvar al mundo, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace hoy? Bueno, tenemos que entender primero esto. Ya dijimos y vimos en dos pasajes de Romanos que la paga del pecado es muerte, que somos enemigos de Dios cuando somos amigos del mundo, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros estamos en rebelión con Dios. Pero Dios, dice la Biblia, Juan 3:16, amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel, cualquiera que crea en Él, que ponga su fe en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue voluntariamente a la cruz del Calvario, porque alguien tenía que pagar por los pecados tuyos y los míos. Y ya lo dije antes, nosotros no podemos hacerlo, no nos alcanza, no podemos hacer nada para que nuestros pecados sean borrados. Es Jesús el que murió en la cruz. Y porque Él pagó por nosotros allí en la cruz, entonces nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados. Hechos 17:30 dice que Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y arrepentirse es una actitud del corazón en donde nosotros entendemos que hemos violado la ley de Dios, que ya no queremos seguir pecando, que ahora queremos caminar en dirección a Dios y estamos de acuerdo en lo que Dios dice que es pecado. Le creemos en eso y esa es la actitud que tomamos de arrepentimiento, de que ya no queremos ofenderlo y tenemos que poner nuestra fe en Dios, en Cristo. A Pablo y a Silas, un carcelero un día les preguntó allá en Hechos 16:31, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Recuerdan que le contestaron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y creer es poner tu confianza,
Saber que no hay otra forma, no hay otra persona, no hay cómo pueda ser salvo sino a través de Cristo, de su muerte en la cruz, de poner tu fe en Él, de confiar en Él solamente, en que Él es Dios, es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho hombre y que murió en la cruz para pagar por tus pecados, pagó por mis pecados. Y que si ponemos nuestra confianza en Él y en que al tercer día después de ser sepultado, Él se levantó de los muertos y resucitó, entonces Él nos perdona los pecados, nos salva y nos da la vida eterna. Cuando he estado diciendo que vino el Salvador y que vino a salvar, esto es como Él lo hizo. Y esto es lo que tú tienes que creer si quieres ser salvo, porque Él ya lo hizo todo. Pero tu responsabilidad es poner tu fe en Él. ¿Y cómo vas a responder en esta hora? ¿Cómo vamos a responder? Déjame leer los versículos, velos ahí en tu Biblia, por favor. Lucas 2, versículos 15 al 20. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pasemos pues a Belén. ¿Saben qué? Creyeron el mensaje que se les había dado. Ellos creyeron, porque dice, veamos lo que ha sucedido. No dijeron, vamos a ver y a corroborar, a ver si es cierto. Ellos dijeron, vayamos porque esto ha sucedido. Lo creyeron. ¿Cómo vas a responder tú? Este es el mensaje de Dios para ti hoy. ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a creer en Cristo? ¿O te vas a quedar ahí, haciendo lo que hoy estás haciendo y perdiéndote de la oportunidad de poner tu fe en Cristo, ser rescatado, ser salvado y tener la vida eterna? Porque esa oportunidad es Dios que te la da, no nosotros, no yo, es Dios el que te la da, solo por gracia, como un regalo. Y ellos vinieron apresuradamente, esto es, no perdieron tiempo, tenían que tomar acción, así que no sé cómo lo arreglaron. No sé si dejaron a uno de los pastores o lo encargaron con otros pastores a sus rebaños y corrieron y fueron, se apresuraron. Y sabes que no tenemos la vida comprada. Si tú no has puesto nunca tu fe en Cristo, tú no tienes la vida comprada, como no la tengo yo tampoco. Y es importante que cuando recibes esta invitación, te apresures y pongas tu fe en Cristo, porque hoy es el día. Y ellos buscaron y encontraron, Jesús ya había venido, ya se había acercado, y ellos entendieron el mensaje, escucharon el mensaje, qué es lo que tenían que hacer para encontrar a Jesús, y lo hicieron. Hoy tú sabes lo que tienes que hacer para encontrar a Jesús. Él ya vino, Él ya murió por ti, Él resucitó, y lo que tú tienes que hacer para encontrarte con Él es poner tu fe en Él para ser salvo. Y dieron testimonio. Aquellos que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo. ¿Sabes una cosa? A veces somos como estos pastores que hemos creído, que vamos y nos regresamos, pero en silencio. Y ellos dijeron cuando llegaron lo que habían escuchado, se les había dicho. Pero cuando regresan, versículo 20, véanlo ahí, dice, volvieron glorificando y alabando a Dios. Y saben una cosa, regresaron a su vida normal. Pero cuando leemos este pasaje, entendemos que ya no fueron los mismos. Porque creyeron y seguramente transmitieron este mensaje de los ángeles y de haber encontrado a Jesús a aquellos que tenían enfrente en sus casas y durante su vida. Y la pregunta es, si tú ya has puesto tu fe en Cristo, no pienses que este mensaje no es para ti. Es para nosotros también, los que ya hemos creído. Porque tenemos que salir de aquí. Si no lo hemos estado haciendo, pidamos perdón a Dios y empecemos hoy
a hablar de lo que hemos oído, de lo que nos han anunciado las Escrituras, lo que Dios nos ha mostrado, lo que hemos creído, de esta hermosa salvación a través de Cristo. Que este sea el regalo que hoy recibas, hoy, la salvación o la convicción de llevar el mensaje a aquellos que todavía no han creído en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos ver en los pastores esta actitud, esta fe y esta acción. Y si hoy hay alguien aquí que no ha puesto su fe en Cristo, no por venir al templo por años, se es cristiano o se es salvo, hay que creer y poner toda nuestra confianza en Cristo. Si alguien no lo ha hecho, hoy es el día. Apresúrate a hacerlo. Así con los ojos cerrados, si hay alguien que quiera y en este momento esté tomando esta determinación de poner su fe en Cristo, de creer, de decirle, me arrepiento, he estado en rebeldía, necesito un Salvador, necesito el perdón de mis pecados, perdóname, dame la vida eterna, sálvame. ¿Quieres levantar tu mano ahí en tu lugar? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y hermanos, los que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, no les voy a pedir que levanten su mano, sino que allí al Señor le digan, Señor, que no pase un día en que yo no comparta que he creído en Cristo, que Él salva y que este mensaje lo lleve a todos. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.